En nombre de Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción, les damos una cordial bienvenida al ciclo de encuentros Construyendo País, que hoy aborda la temática ¿Cómo traspasar la liquidez a la economía y a las empresas? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 9:01 puntuales. Partimos con esta versión un poco diferente, esta versión digital, a distancia, de los tradicionales encuentros Construyendo País que hacemos con la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta, habitualmente para tocar temas relevantes, temas de contingencia y que son de interés, por supuesto, de ustedes que son la audiencia muy importante. En un formato, insisto, distinto, en un formato probablemente muchos nos siguen desde sus casas, algunos afortunados nos podrán seguir de sus oficinas, de sus trabajos. Estamos para tocar este tema muy relevante hoy día de cómo traspasar la liquidez a la economía y a las empresas. Quiero dar un especial saludo a AFP Habitat. Te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites en su sitio web o Habitat App. Urbano Proyectos, que juntos hacemos ciudad, y por supuesto a la Cámara Chilena de la Construcción, que son quienes presentan este Construyendo País Digital 2020. Antes de seguir, me gustaría dejarlos con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, para que nos dé un saludo de bienvenida y nos cuente también un poco el sentido de lo que son este tipo de encuentros Construyendo País. Patricio, muy buenos días. Muy buenos días, Cristian, y buenos días a todos que nos están escuchando en esta oportunidad. Bueno, me sumo a la bienvenida a esta primera versión virtual de estos encuentros que hemos denominado Construyendo País, que junto al medio multiplataforma Pauta, sin duda que queremos seguir desarrollando durante esta contingencia, porque sabemos que estos encuentros han sido valorados como un espacio de reflexión, conversación en torno a temas relevantes para el país, y hoy es más necesario que nunca mantener este tipo de instancias activas. De hecho, el tema que nos convoca hoy es cómo traspasar la liquidez a la economía y a las empresas, lo que constituye un asunto de suma relevancia en el contexto de la pandemia por el coronavirus que estamos enfrentando no solamente en Chile, sino que a nivel global. Hoy existe consenso en cuanto a que los efectos económicos de esta crisis sanitaria serán profundos y que en los próximos meses experimentaremos una recesión mundial y nacional. Es más, hoy en la mañana aún estamos procesando las proyecciones que dio a conocer ayer el FMI, donde apunta una caída del 4,5% del PIB para Chile durante este año, pero la oportunidad de liderar el crecimiento en nuestra región para el próximo año, el año 2021, creciendo por sobre el 5%. Por cierto, todas estas cifras en el marco de una caída del 3% en el mundo. Bueno, frente a esto nos surge, por supuesto, la pregunta: ¿qué podemos o debemos hacer para controlar esta caída y asegurar la recuperación anunciada para el próximo año? Parte importante de la respuesta a esta pregunta es promover las distintas medidas impulsadas por las autoridades y que éstas lleguen efectivamente a las miles de empresas y trabajadores que hoy ya están viviendo incertidumbre y los efectos de esta contingencia. Quiero agradecer a quienes nos van a acompañar en esta oportunidad: Arturo Tagle, presidente del Banco Estado; a Rodrigo Valdés, economista, profesor de la Universidad Católica y ex ministro de Hacienda, por participar en esta conversación, junto al director de Radio Pauta, Cristian Rodríguez, quien ya lo escuchábamos al comienzo, porque así podremos precisamente tener una mejor visión de este fenómeno. Un fenómeno que en rigor para nosotros y para muchos sectores productivos comenzó a golpear a las empresas desde la crisis social del 18 de octubre del año pasado. Esto provocó una caída brusca en la actividad y en las expectativas, lo que ahora se ha visto acentuado por la incertidumbre y las medidas de control sanitario, que inhiben nuevos proyectos, impiden la generación de ingresos y hacen urgente el acceso a liquidez y a nuevas líneas de financiamiento. En particular, nuestro sector enfrenta un panorama bastante complejo. Estimamos que este año la inversión en construcción caerá un 10,5% y que se podrían perder en torno a 75.000 puestos de trabajo, ya que somos un fiel reflejo de las fortalezas o, como en este caso, de las debilidades de nuestra economía. Por lo mismo, nos hemos preocupado de que esta realidad, que es la realidad de la inmensa mayoría de los sectores productivos y de las empresas, se conozca, se debata y se construyan soluciones para quienes hoy están en serias dificultades. No cabe duda de que las medidas anunciadas por la autoridad serán claves para no transformar una crisis transitoria en una crisis permanente, lo que exige hacer todos los esfuerzos posibles para que den sustentabilidad a las empresas y estabilidad
a los vínculos laborales. Es imperativo que se avance rápido, o más bien muy rápido, en la aprobación e implementación de este conjunto de medidas. Y es en la implementación en donde la banca tiene un rol protagónico. Para provocar esta conversación, cito textual las declaraciones recientes de uno de los invitados a este encuentro. Es importante que los bancos no solo participen, sino que se comprometan a participar. Se dice que en el sándwich de jamón con huevo, la gallina participa y el chancho está comprometido. Necesitamos que los bancos sientan lo que siente el chancho. Bueno, el mayor desafío que enfrentamos es que seamos capaces de trabajar unidos para salir de esta crisis. No hay otra forma de enfrentarla y no hay tiempo que perder. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Patricio, también. Estamos absolutamente en directo, 9:06. Ustedes nos están siguiendo a través de pauta.cl y cchc.cl en streaming para llevar, obviamente, esta conversación. Antes de partir con la conversación y con los intercambios, obviamente, de puntos de vista de Arturo Tagle y de Rodrigo Valdés, me gustaría dejar los invitados a una nota introductoria que de algún modo da cuenta de lo que ha estado en la discusión del sistema bancario, del sistema financiero y de cómo se puede irrigar de liquidez a las empresas en los últimos días. Y una vez terminada eso, partimos directamente con la conversación. El gobierno sumó un segundo plan de reactivación económica y alcanzó un acuerdo con la banca para la entrega de líneas de crédito a las empresas con tasas históricamente bajas. Estos créditos, que son en parte garantizados por el Estado, van a permitir a los bancos otorgar facilidades de crédito o líneas de capital de trabajo a las empresas por un monto que llega hasta los 24.000 millones de dólares. Es un esfuerzo grande. La tarea para salvar a las empresas y cuidar los puestos de trabajo, dicen en La Moneda, no debe dejar a nadie indiferente. Bueno, nosotros, como le digo, hemos fijado el marco y las condiciones. Son condiciones bien exigentes. Entendemos que en este momento excepcional se requieren medidas excepcionales y todos tenemos que hacer sacrificios y asumir costos. Con los créditos contenidos en el plan COVID-19, las empresas podrán acceder a un préstamo equivalente a 3 meses de venta de un año normal, con una tasa de interés máxima real del 0% o incluso negativa. El crédito tendrá 6 meses de gracia y se podrá pagar en cuotas de entre 24 y 48 meses. El compromiso de la banca es entregar los préstamos de forma masiva y postergar cualquier amortización de otros créditos por al menos 6 meses. En Chile, lo peor de la crisis sanitaria aún no llega, pero el gobierno y las empresas ya miran fórmulas para apurar la reactivación. Nueve de la mañana con 9 minutos, estamos en directo en la transmisión de este Construyendo País Digital 2020 y partimos obviamente con la conversación ahora con nuestros dos invitados. Le quiero dar la bienvenida, obviamente, como se las dio también el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, Arturo Tagle, presidente de Banco Estado, y Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda. Muy bienvenidos a este Construyendo País 2020, Rodrigo y Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Cristian. Buenos días. Partimos de inmediato, porque hay muchísimo interés de nuestra audiencia de ver e ir conversando algunos temas lo más acotados posible. Y yo quiero partir, Arturo, contigo, con algo que salió en la presentación que hizo Patricio y que también nos llegaron muchas preguntas vinculadas a eso, que tiene que ver con el timing de implementación. Acá es tan importante la medida, pero probablemente también la rapidez con que se implemente es muy importante. Y te lo quería preguntar con el tema de los créditos COVID-19, donde todavía no está el reglamento, donde todavía no está la última milla, por decir una manera, para la implementación. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son un poco los tiempos que ustedes están proyectando? ¿Cuándo deberían comenzar a extenderse los primeros créditos de esta línea? Bueno, en primer lugar, te vuelvo a saludar, Cristian. Saludo a Rodrigo. Privilegio compartir este foro con un expresidente de este mismo banco que estuvo sentado en este mismo escritorio y que sabe mucho de lo que pasa al interior de este banco. Y yendo directo a lo que me preguntas. Banco Estado, por ejemplo, y otros bancos venían haciendo préstamos de urgencia producto de la crisis sanitaria. Y, por cierto, una vez que se anuncia este acuerdo con la banca,
y se inicia la tramitación de un proyecto de ley, se frena mucho el proceso. Por lo tanto, aquí yo hago un llamado a la urgencia de aprobar esto, porque en la incertidumbre creo que es el peor momento, esta incertidumbre de una línea mejor que viene en camino y por lo tanto hay que esperarla, pero las empresas necesitan dinero y necesitan liquidez hoy. Entonces, tiene que ocurrir aquí primero dos pasos. Uno, aprobar la ley. Avanzó ayer en la Comisión de Hacienda del Senado, donde me tocó estar. Entiendo que hoy votaría la sala. Y después Cámara de Diputados, donde también me tocó estar ayer en la Comisión de Hacienda. Y luego la dictación de un reglamento. Yo entiendo que el Ministerio está trabajando aceleradamente en tener el reglamento listo, de manera que una vez que haya ley, el reglamento esté ojalá al día siguiente. Yo aspiraría a que esta semana podamos tener ley. Y si esta semana tenemos ley, afinamos todos los procesos la próxima semana y si todo anda bien, viernes de la semana siguiente podrían estarse cursando en la banca los primeros créditos. Yo entiendo que esa es la urgencia con la que tenemos que actuar, entendiendo sí que son cientos de miles los casos que hay que ver y por lo tanto también aquí hay un trabajo de procesamiento de información enorme. Nosotros sí ya hemos ido acumulando solicitudes, veníamos acumulando solicitudes de reprogramaciones y de créditos nuevos desde antes. Al viernes pasado teníamos 105.000 solicitudes pendientes de curse, algunas postergaciones ya cursadas de esa, pero el crédito nuevo está esperando esta ley. Y yo entiendo esa urgencia, eso tiene que empezar a pasar ahora, en abril. Arturo, y desde la aprobación de la ley y la aprobación del reglamento, desde ese minuto cero, ¿cuánto debería demorarse o qué requerimientos va a pedir Banco Estado precisamente en una semana? Estamos hablando de 5 días, estamos hablando de 2 semanas. Un curso, un crédito puede demorar 2 o 3 semanas a lo menos, por ejemplo. ¿Cómo se van a achicar esos plazos precisamente para darle mucho más facilidad, que sea mucho más expedito a quienes hoy necesitan mucho esa liquidez? Bueno, como decía, hay solicitudes que ya están presentadas y por lo tanto ya están siendo analizadas. Y están ahí, a puertas, en la puerta del horno. Nosotros como Banco Estado jugamos dos roles. Somos administrador de FOGAPE y es una unidad del banco que administra FOGAPE. Y también otorgamos créditos, otorgamos más del 45% de los créditos que se daban tradicionalmente con FOGAPE los daba Banco Estado. Pero yo creo que el análisis se puede ir haciendo ya y estar listo. Las condiciones de los créditos son muy estándar. No hay mucho que estructurar y por lo tanto los primeros créditos yo creo que no va a tomar muchos días. Yo creo que al igual como lo está haciendo Banco Estado, los otros bancos deben estar haciendo lo mismo. Lo que tendrá que ocurrir una vez que está todo aprobado es solicitar el cupo FOGAPE, enviar la información. El reglamento hemos pedido que sea lo más simple posible, la información requerida para inscribir un crédito en la garantía FOGAPE e inmediatamente poder cursar. Perfecto. Rodrigo, quería preguntarte un poco de las declaraciones tuyas ayer. Algo ya comentó el presidente de la Cámara. Es un poco el símil de lo que dice Argentina, que en tango se necesitan 2 para poder bailarlo. Te quería preguntar, en la práctica, los créditos COVID-19 van con una tasa de 3,5 máximo. De algún modo no van a tener spread, porque tienes la TPM, por un lado, que actualmente está en 0,5, más una inflación prevista, que debería estar en torno al 3%. Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo real? ¿Cuál es el incentivo efectivo que tienen los bancos para efectivamente prestar hoy dinero si es que tienen clientes más riesgosos por un lado y si es que efectivamente no están obteniendo un spread por esa extensión de liquidez que están dando? Rodrigo, estás con mute en el micrófono. Ahora sí. Ahí te escuchamos perfecto. No, bueno, gracias primero por la invitación. Hola Arturo, hola Pato, hola Cristian. A ver, hay que ser bien cuidadoso con apretar demasiado los spreads y hacer esto algo que sea inconveniente para los bancos. Y por lo tanto, creo que las condiciones que ya se están dando dejan al margen este tema y por lo tanto yo llamaría al Congreso a ir despachando esto rápido y dejarle flexibilidad al gobierno de manera que vía reglamento vaya testeando
cuánto se puede apretar esta cuestión. Pero creo que es bien complicado rigidizar demasiado las condiciones. Y esto tiene que ver con otras cosas también que se discuten con los bancos, etc. Ahora, el punto de fondo, y aquí viene la parte donde yo espero que la autoridad no sea solo un tema de darle incentivo a los bancos, sino que también le apriete el dedo chico y se lo doble si es necesario, que es que hay un tema que llamamos externalidades, nosotros los economistas, en la situación actual. Y se trata de lo siguiente: básicamente el mercado funciona súper bien en tiempos normales, es muy eficiente el mercado. Pero en los tiempos que estamos viviendo hoy día, la verdad es que cada banco no internaliza plenamente el efecto que tiene su acción sobre la macroeconomía y sobre los demás bancos, por ejemplo. Y por lo tanto hay que hacer algún esfuerzo adicional de comprometerlos a todos, y de aquí el cuento del chancho y del jamón, de que participen y se pongan, por ejemplo, números, se pongan objetivos bien claros hasta dónde queremos llegar. Porque sin ese extra, y peor, al apretar los spreads podemos estar, como tú decías, Cristian, poniéndonos una soga al cuello en parte, pero es muy importante tener estos compromisos de manera de que esto se despliegue. Lo que mencionaba Arturo es re importante, estamos a la espera de esto, y déjenme tirar una idea que capaz que no sea tan difícil de hacer. ¿Por qué no hacemos que la ley sea retroactiva a partir de hoy día? Si la ley es retroactiva a partir de hoy día, de créditos que se otorgan desde hoy día, yo me imagino que Arturo va a tener la libertad de llevarlo al comité de crédito, esto decir, ok, partamos. Y va a haber que tener en el reglamento una manera de inscribir estos créditos, pero yo creo que es posible hacer algo para que esto no se nos demore 2 semanas más. Porque creo que estas 2 semanas que estamos jugando son re importantes para la viabilidad de un montón de negocios. Arturo, ¿tú ves viable, perdón, lo dejo al tiro, hago el puente, ¿tú ves viable esta idea de Rodrigo, de que puedan, por ejemplo, ser retroactivos y precisamente ganar o dar vuelta un poco a esta situación de complicación temporal, pero precisamente darlo vuelta y empezar a aplicarlo desde ahora? Se ha discutido precisamente la posibilidad de hacerlo retroactivo, incluso se planteaba desde la semana pasada. No obstante, hay que entender sí que tiene riesgo eso, porque al no conocer el reglamento, uno no conoce exactamente las condiciones en que el crédito va a ser elegible para tener la garantía estatal. Pero es una posibilidad que está en discusión. Yo creo que si se anunciara puede empezar a agilizarse esto. No obstante, insisto, ahí hay un riesgo grande que es, si no conozco las condiciones para estar garantizado, no voy a tomar decisiones como si estuviera garantizado. Y a propósito de eso, no quiero dejar pasar el tema de los incentivos para los bancos. Yo creo que Rodrigo ha hecho un punto muy importante respecto de fijar todas las condiciones en la ley. Puede ser peligroso por lo siguiente. En los deudores actuales, el incentivo mayor aquí no está en el nuevo crédito. En el nuevo crédito se sale para atrás. Definitivamente, si uno saca spread, gastos, riesgo, aquí hay una pérdida inicial, que es el deducible que contiene FOGAPE, que es una innovación que están poniendo en este proyecto, en esta modalidad de crédito, que garantiza que los bancos en este crédito particular vamos a perder dinero. Pero el incentivo está en perder poco en los créditos existentes, en la cartera de stock, que es muy grande. Entonces, ahí está el incentivo de los créditos actuales. Ahora, si se trata de enfrentar deudores nuevos, tiene que haber un incentivo diferente, porque no estoy defendiendo la calidad de una cartera existente, sino que ya estaría actuando, bueno, en el caso de Banco Estado quizás tenemos un rol distinto, pero para un banco privado no va a haber mucho incentivo en entrar a deudores nuevos en esa materia. Arturo, pero perdón, estás diciendo algo que al menos yo lo estoy interpretando como algo muy noticioso, que es que tú dices que dado los nuevos créditos, que entiendo son los COVID-19, puede tener un resultado negativo para un banco. Vuelvo al tema, Banco Estado tiene un rol quizás distinto. Pero los grandes bancos, tú fuiste gerente general del Banco de Chile muchos años en ese tema, Santander, el Chile, BCI, todos los bancos grandes, ¿qué incentivo van a tener para adecuarse o ajustarse o extender este tipo de línea? Si como lo hablábamos, también lo planteaba Rodrigo, si es que vas a tener hoy los spreads, no sé si tan apretados, sino simplemente inexistentes, ¿qué incentivo tienes tú realmente para poder extender esta liquidez tan necesaria para la empresa hoy día? Hay una mirada macro y una mirada micro. Macro es que mientras más grande es la recesión, mientras más grande el frenazo de la economía, más va a sufrir la cartera y por lo tanto se va a deteriorar el portafolio completo. Está bien. Una mirada micro a nivel de cada deudor. Yo le puedo dar el puente para que ese deudor salga adelante y pase este bache.
y por lo tanto si tengo prestado 1.000 y le tengo que prestar 200 nuevos, tal vez salvo los 1.200, a pesar de que los 200 nuevos no tengan ganancia. Ese es el incentivo del privado a participar, salvar a sus deudores y por lo tanto sacar a flote su cartera. Perfecto. Rodrigo, quería volver a ti, cerrando un poco esta discusión que estábamos teniendo en una primera etapa. Estamos absolutamente en directo en pauta.cl y en cchc.cl, son las 9:21. Tú algo deslizaste, pero ¿tú crees que es incorrecto, incluso en estas circunstancias, el que el Estado finalmente, o sea, el gobierno o la autoridad, como uno quiere llamarla, sea la que fije la tasa máxima? Ese tema de fijación de tasas, ¿tú crees que puede ser peligrosa? Y además, segundo, ¿cómo puede corregirse una ya norma que está bastante perentoria en un reglamento? Porque ya está fijado, que el mismo presidente lo dijo, 3,5% máximo e incluso 0% real, y se comprometió frente al país respecto a eso. A ver, yo creo que algún nivel de techo era adecuado y para ser pragmático, el que ya se puso ya es, del momento que lo dijo el presidente y se está legislando, es imposible cambiarlo. Pero sí creo que tenemos que tener mucho cuidado en las condiciones anexas a todo esto. Por ejemplo, se habla de un deducible, capaz que ese deducible tiene que ser mínimo para que esto tenga tracción. Hay temas de cómo se le paga algo al FOGAPE de vuelta. Bueno, eso podría estar por encima de este 3% que se fijó. Entonces, tenemos que no exacerbar esto de apretar el sistema, de manera que, como decía Arturo, los bancos no solo pierdan en la operación, sino que pierdan demasiado. Y por lo tanto se nos tranque esto. Esto es en beneficio, al final, de las empresas. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado con estas condiciones anexas que se están discutiendo, que son más de reglamento y por lo tanto hay más flexibilidad ahí para hacer un tratamiento que nos garantice que esto funcione. En paralelo a eso, sin embargo, y yo creo que los bancos han dado un paso muy importante de esta conversación con el mundo político y con el gobierno en particular, creo que sería bueno escuchar de los mismos bancos objetivos de cuánto vamos a poder reprogramar. Porque creo que sin tener ese objetivo, creo que quedamos demasiado en manos de la línea de los bancos. Y aun cuando el presidente del banco, el gerente general del banco digan algo, para la gente que trabaja en un banco va a ser bien difícil aprobar créditos que sabe que están yendo para atrás. Y por lo tanto creo que es importante ponerse un objetivo por banco de, bueno, estos son los mínimos que vamos a alcanzar. Ha salido harto en la conversación de ahora en la palabra FOGAPE. Probablemente para muchos pymes es una palabra conocida, es parte del diccionario habitual de operaciones que tiene, pero para mucha gente no. Te quería preguntar, Rodrigo, Arturo, si nos puedes explicar de manera muy simple cómo opera el FOGAPE, cómo operan las líneas, obviamente, de las licitaciones que extiende, porque el FOGAPE, si bien lo administra Banco Estado, también participan a través de estas líneas otros bancos, para conocerlo bien y para que nuestra audiencia pueda entender un poco cómo opera y que es una pieza, obviamente, clave en este andamiaje que está construyendo el gobierno para ir en ayuda a las pymes. FOGAPE es un instrumento que ya tiene hartos años, fue creado en 1980 y se creó pensado en que la pequeña empresa no tiene garantías reales para llegar a un banco a pedir un crédito. Y por lo tanto el Estado le da un empujón, una ayuda, diciendo yo pongo la garantía. Y así se constituyó un fondo que periódicamente se licitan cupos y los bancos luego van llenando esos cupos con los créditos de pequeña empresa. Aquí estaban orientados originalmente siempre, normalmente a inversión, principalmente inversión, y algo a capital de trabajo, pero fundamentalmente inversión. Y hay una serie de reglas que luego se aplican para el momento de cobrar la garantía en caso que el deudor no pueda pagar. Este fondo actualmente es de aproximadamente $200 millones y que se puede apalancar muchas veces. Hoy día está garantizando créditos por $900 millones. Recientemente fue modificado su reglamento para garantizar créditos con porcentajes menores, ¿sí?, que los del pequeño, para empresas que venden hasta 350.000 UF. O sea, pasó de 25 a 100, de 100 a 350. Esa aplicación de garantías hasta venta de 350 no se había alcanzado a aplicar hasta que se anunció esta nueva medida que puede garantizar créditos de empresas que venden hasta 1 millón de UF. Entonces es como una compañía de seguro que garantizara al banco una fracción del crédito. Así funciona en
la historia esta que tiene desde 1980 ha funcionado, disculpen, de una manera que el deudor paga la prima del seguro, o la comisión que llamamos en FOGAPE, con lo cual remunera a este fondo. Este fondo vive entonces de las remuneraciones de los créditos que sí se pagan y pagan los siniestros, por decirlo así, que son los créditos que no se pagan. Perfecto. Preparando ayer, Arturo, la pauta de preguntas, un poco la conversación que íbamos a tener hoy día con ustedes, hubo una duda que me llamó mucho la atención de un par de personas que tenían un desconocimiento de cómo operaba el FOGAPE, y finalmente las garantías FOGAPE son siempre ex post, no ex ante. Vale decir, el crédito que entra por FOGAPE también tiene que someterse a una evaluación comercial. Y eso en general no sé si está tan internalizado en la gente. La pregunta es, en el caso de Banco Estado, ¿cuáles van a ser un poco los protocolos o la parte operativa para tener quizás una manga un poco más ancha, ser un poco más laxos, sin poner en riesgo obviamente el banco o la viabilidad del banco, para poder extender esta línea de crédito en empresas que a lo mejor son sanas pero que están con un asfixiamiento de liquidez monumental actualmente? Bueno, sí, efectivamente estábamos ajustando las pautas de crédito. No lo estamos terminando estos días, pero lo que tiene que ajustarse la pauta de crédito fundamentalmente porque el contexto es muy diferente. ¿Nos puedes dar decíamos, perdón, Arturo, algunos ejemplos de cómo están ajustando precisamente esa garantía o esa pauta de crédito? Principalmente, algunas empresas terminaron con pérdida el año pasado porque tuvieron 3 meses finales muy malos. En segundo lugar, en los últimos meses las ventas de algunas compañías están muy debilitadas. Normalmente, en condiciones normales, eso alertaba al banco. Pérdida el último año, ventas cayendo, y nosotros lo que estamos diciendo es hay que retraerse un poco a qué pasaba antes, qué capacidad de gestión tiene este empresario, para poder determinar va a salir adelante o no. Por lo tanto, también hay que mirar también cuántas deudas acumula. No es indiferente cuántas deudas viene acumulando de arrastre. Como Banco Estado también miramos mucho qué impacto tiene sobre otras industrias, cuántos proveedores tiene, qué impacto va a tener en otros clientes que también puede ser nuestro. Ese es el tipo de ajuste que estamos haciendo, fundamentalmente tratando de aislar el efecto crisis coronavirus, crisis octubre de 2019. Poder aislar esos dos efectos de la evaluación. ¿Tienen alguna estimación? Tú hablabas de, han tenido 300.000 créditos, obviamente en las últimas semanas, hoy tienen cerca de 100.000 en revisión. ¿Tienes alguna estimación de cuántos créditos podría entregar Banco Estado de esta línea COVID-19? ¿Algún número que uno pueda más o menos comprometerse a Banco Estado? Sí, para clarificar, cuando hablamos de casi 300.000 solicitudes, predominaba banca de personas. Esto es empresas. Empresas o personas que tienen giro comercial. Nosotros estimamos que de todas maneras en Banco Estado deben ser elegibles sobre 200.000. Sobre 200.000 empresas, donde el número que manda ahí, por supuesto, es microempresario. Banco Estado actualmente tiene financiado 240.000 microempresarios. Tenemos 600.000 microempresarios que tienen cuenta o algún tipo de cuenta RUT. Por lo tanto, cuando hablamos de número de empresas, va a mandar lo que dicen dónde están las microempresas. Un dueño de un taxi es un microempresario. Un dueño de un transporte escolar es un microempresario. Cuando hablamos de los montos prestados, por supuesto, va a predominar más probablemente las medianas empresas. Pero perfecto. Yo aspiraría que en el sistema completo, cerca de 250.000, 300.000 personas accedieron a este crédito. Estamos absolutamente en directo, 9:30 exacto, en punto, para seguir conversando. Rodrigo Valdés, ahora hemos hablado de pymes, de micro, de pequeñas empresas, pero quería también preguntarte por el tema de grandes empresas. ¿Qué fórmulas crees tú que deberían utilizarse para la provisión de liquidez de estas grandes empresas? Un dato que en general se olvida, o la gente no tiene tan fresco en la memoria, es que este 0,2% de empresas que quedó excluida de los bonos, de los créditos COVID-19, porque tienen ventas, ¿no es cierto?, superiores al millón de UF anual, que son del orden de 34 millones de dólares, ¿no es cierto?, son el 0,2% del número de empresas en Chile, pero representan el 16% del empleo. Son tremendamente intensivas en eso. A tu juicio, con tu experiencia, ¿cuál debería ser un poco la herramienta o las herramientas que debería tener el Estado para ir en ayuda eventualmente de la provisión de liquidez de esas grandes empresas? A ver, primero, quiero subrayar esa importancia de que las grandes empresas no son una entelequia rara de alguien muy rico y nada más. Es parte del tejido productivo de Chile. Y como tú decías, emplea mucha gente
también tienen un montón de proveedores que dependen de ellos, tienen un montón de clientes, son debutores de bancos y por lo tanto yo creo que no hay que tener un tratamiento particularmente distinto respecto de su importancia. Tiene una importancia estratégica igual que una mediana empresa, igual que una pequeña empresa. Segundo lugar, tenemos la suerte que las grandes empresas tienen por distintas razones manejos, primero corporativos, que abren la puerta a soluciones distintas a solo el crédito. En una pequeña empresa no existe un directorio, no existe actas, no existe distribución de dividendos que un directorio apruebe. En las grandes empresas existe un gobierno corporativo que abre la posibilidad de intervenciones bastante distintas a las que se hacen con las empresas que Arturo estaba, por ejemplo, mencionando. En tercer lugar, las grandes empresas tienen manejos de caja más sofisticados y tienen más caja en general y por lo tanto pueden aguantar un tiempo más y creo que es importante solucionar lo antes posible el tema de las pequeñas empresas, pero empezar a discutir en serio el tema de las grandes empresas. Y vamos a las soluciones entonces. Yo creo que aquí no hay que reinventar la rueda. Lo que se ha hecho en prácticamente todas las partes donde se ha ido a ayudar a empresas que tienen que pasar un bache complejo, porque si fuese solo liquidez, ellos pueden ir al mercado a buscar liquidez. La verdad es que es cuando existe cierta duda de solvencia también, y es una apuesta del país por decir, saben que esta empresa va a ser solvente, es estratégica para Chile y por lo tanto la vamos a cuidar. Y en ese caso, lo que se ha hecho en otras partes generalmente es inyectar capital estatal a partir de estructuras que mantienen el control de la operación de la empresa en sus dueños, pero al mismo tiempo cautelan que la plata se use bien y sea el fisco el primero que se pague una vez que la empresa flota. Lo típico en este caso, técnicamente, se llaman acciones preferentes, ¿no? En que es un tipo de acción que no da muchos derechos políticos, hay que estructurarla. Derechos políticos me refiero a cómo se maneja la empresa, no en votación política general. Y eso produce una inyección de fondos a la empresa, la hace más solvente y eso puede movilizar además platas en el sector privado. Creo que el diseño que el presidente enunció el fin de semana, porque no me atrevo a decir que sea un diseño completo, que el que lo haya dicho, que es básicamente cambiar el seniority o cuán senior son los distintos tipos de deuda, creo que es una solución para empresas que están un paso más allá y ya están quebradas, básicamente. Es lo que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, con una empresa completamente quebrada. Creo que esa solución tiene cosas buenas, pero también tiene peligros de acelerar quiebras, tiene complejidades que básicamente descuidan a los acreedores y creo que cuidan demasiado a los accionistas actuales. ¿Y por lo tanto yo preferiría una estructura más parecida a lo que se ha usado, por ejemplo, en el caso de los bancos en la crisis internacional, en el caso de las automotoras en Estados Unidos para la crisis del 2009, lo que se está usando hoy día con líneas aéreas en distintos países. ¿Y cómo manejar el riesgo, Rodrigo? Porque nosotros, por ejemplo, el fin de semana entrevistábamos en Pauta a Rolf Lüders, con bastante experiencia en este tema, y planteaba que efectivamente el tema de capitalizar empresas a través de acciones puede ser una salida razonable, pero también tiene un riesgo muy importante por el escenario de pérdida, que uno nunca de manera bien intencionada lo prevé, ciertamente, pero puede ocurrir. ¿Cómo se pagan esas acciones? ¿Se pagarían de un flujo preferente, por ejemplo, por ventas, por utilidad de la compañía? ¿Cómo opera internacionalmente la experiencia que tú has visto? Por utilidad. A ver, yo creo que primero en esto todos los dueños y los acreedores tienen que tener una pérdida inicial, en el sentido de que no es un negocio común y corriente. Pero una vez que se hace la reestructuración pequeña de la deuda o más grande de la deuda, lo que hacen los estados es básicamente tener un tipo de acción que se pone delante de las acciones de los dueños y por lo tanto se va pagando antes que los dueños. Y eso se puede estructurar de muy distintas formas. Aquí los abogados son los que tienen que hacer los diseños finos. Pero lo que yo quiero decir es que no reinventemos la rueda. Esta rueda existe en el mundo, ha funcionado. Traigamos a los que han hecho estas estructuras en otras partes, hagamos la conversación política de por qué es necesario o no, porque quiero también validar visiones que dicen, ¿saben qué? No, las empresas en el ciclo deben también algunas quebrar. Yo estoy más por ayudarlas. Yo creo que hay empresas grandes que tienen suficiente importancia, que creo que vale la pena tomar ese riesgo. Y es un riesgo votado, porque es la magnitud
de las acciones preferentes que se emiten y que se pagan por parte del Estado. Quizás también se puede ampliar esto. Nosotros tuvimos una experiencia interesante con el capitalismo popular, con los bancos. Los bancos, se dice habitualmente que fueron salvados por Chile, ¿no? No es verdad. La verdad es que lo que salvamos fueron los depositantes de los bancos. Los dueños perdieron los bancos completamente. Arturo puede contar más de cerca la historia del Banco de Chile, por ejemplo. Pero los dueños del Banco de Chile en el tiempo del 82 perdieron el banco. Punto. Bueno, hay que también aprender de la experiencia de ese capitalismo popular, que es otra forma de ir metiendo también una salida para el Estado. Ahora, en el 82 no sabíamos tanto como sabemos ahora. Y vuelvo al tema, preguntémosle a los expertos que le ha funcionado en el mundo en intervenciones súper complejas, de bancos grandes, de automotoras grandes, que funcionaron bien para el fisco y que salvaron a esas empresas. Arturo, te quiero pasar la posta en esto. Han salido muchas ideas, efectivamente, en la prensa, distintos analistas. Compra de acciones ha sido una de las propuestas más claras. Capitalismo popular. Ayer, por ejemplo, el Mercurio dio una carta respecto de ciertas luces de esto. Préstamo directamente. Bonos subordinados también algunos han planteado. ¿Cómo ves tú, con la experiencia tuya de ser un ejecutivo bancario de tanto tiempo, habiendo trabajado también en el regulador, obviamente, este tema, cómo ves un poco esta mirada a nivel de grandes empresas? ¿Cuál debería ser la salida o las herramientas que tú crees que pueden ser más idóneas para precisamente darle liquidez y solvencia a estas grandes empresas? En primer lugar, debo decir que concuerdo con Rodrigo en que no hay que tener complejos aquí. Las empresas grandes tienen muchas repercusiones. Ya lo decía Rodrigo, tiene una cadena de contratistas asociados, cantidades de empleados muy grandes. Las quiebras destruyen mucho valor y por lo tanto cuando hay empresas que perdieron su capital, pero tienen un aporte importante, un know-how, un equipo humano que sabe manejar el negocio, como país creo que no podemos farrearla. Empresas que han logrado posiciones no solo locales, sino que regionales, ya expandidas fuera de Chile. Por lo tanto, creo que hay que mirarlas sin complejo. Tengo una mirada un poco diferente de Rodrigo respecto a las soluciones. Sí, digo, hay que aprovechar las experiencias que hay en el mundo. Muchas experiencias que se están haciendo ahora y otras que se hicieron en Chile en los años 80. Ayer en Estados Unidos se anunciaba un paquete de soluciones para la industria de las líneas aéreas. Y yo creo, vengo predicando hace unos días, una idea más bien que crear acciones preferentes, es crear un fondo que pudiera comprar o adquirir deudas convertibles en acciones. En Estados Unidos las líneas aéreas están usando créditos con un producto que en la legislación allá se llama el warrant, que es un derecho a adquirir acciones nuevas, parecido a la idea quizás de terminar siendo una acción preferente. Pero eso es un préstamo sujeto a que si no se cumplen ciertas condiciones, el tenedor del instrumento se transforma en dueño. Y no se trata de que el Estado sea el dueño de las empresas, finalmente. Después se diseñará un mecanismo para vender estas acciones, ya sean fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversiones nacionales o extranjeros. Yo creo, por ejemplo, que las circunstancias para un capitalismo popular hoy día no están dadas, tal vez. Porque lo que hizo ahí el Estado es, el Estado le prestó dinero a las personas para que las personas compraran acciones. No había que hacer desembolso inicial, o un desembolso muy pequeño había que hacer. Y tal vez las arcas fiscales están muy estresadas como a empezar a pensar además en estos préstamos a personas, pero yo creo mejor pensar en un fondo. Lamentablemente, yo creo que los grados de libertad que hay en Chile para que organizaciones fiscales participen de soluciones muy ingeniosas es muy bajo. Por lo tanto, tal vez hay que pasar por legislación. Uno ve en Estados Unidos, en cambio, aparecen genialidades a cada rato de cosas diferentes que inventan de forma de ayudar a la industria, porque no hay una estructura tan rígida de qué cosas puede hacer Corfo, qué cosas puede hacer Banco Central, qué cosas puede hacer el fisco, cualquier agencia estatal. Así que lamentablemente yo creo que hay que pasar por legislación, pero a mí me tiende a gustar más la idea de pensar en deudas convertibles. Deudas convertibles que se han usado en colapsos de empresas grandes recientemente en Chile. Si bien los bancos no pueden convertir en acciones sus deudas, sí pueden tener transitoriamente bonos convertibles. Yo creo que aquí sí se requiere
una participación del Estado, porque los riesgos van a ser mayores. Hay un momento que hay riesgos mayores, y sin duda esos riesgos mayores, ¿por qué se justifican? Se justifican por el bien país, por cómo esto favorece al buen funcionamiento del aparato económico completo. Así que creo que hay que, insisto, sacarse complejos de encima de cosas que puede hacer el Estado. Arturo, 9:40 de la mañana, nos quedan algunos minutos de conversación. Quería aprovecharlos al máximo, preguntándoles algunas cosas bien puntuales, tanto a ti como a Rodrigo, en estos, insisto, últimos minutos que nos quedan de conversación. Te quería preguntar cuánto ha aumentado la morosidad, el tema de cartera vencida, Banco Estado, en estos últimos, y te lo quiero preguntar precisamente para ver cómo van a conciliar esa mayor morosidad que seguramente han tenido. No soy adivino, pero obviamente no es difícil prever que deben haber tenido algún aumento de puntos de este tema, con la necesidad de mucho mayor liquidez que están teniendo. O sea, tienes un producto o un cliente mucho más complicado, pero que además te pide más. O sea, la primera pregunta es el tema de cartera vencida y morosidad por un lado, y cómo van a conciliar eso con las necesidades sociales que está pidiendo obviamente las empresas. Los indicadores de morosidad se empezaron a elevar desde noviembre del año pasado. O sea, ya hacia fines, cualquiera que analice la estructura de balances de la banca o de Banco Estado en particular, verá que las provisiones por incumplimiento de pagos subieron fuertemente los últimos 2 meses del año pasado, fuertemente siguieron aumentando en enero, febrero y marzo, producto de más morosidad. La morosidad hoy día está fundamentalmente en personas, en créditos de consumo, en créditos de vivienda, dividendos hipotecarios, algo en pequeña empresa. Yo creo que pequeña empresa estamos empezando a ver los efectos. Pero para aclarar, Arturo, lo normal, una cifra regular, ordinaria, agosto, septiembre del año pasado, comparado con la hora, ¿cuál sería, por ejemplo, en lo que tú hablas, en crédito de consumo, crédito hipotecario a nivel de personas? No es muy bueno en banca divulgar tanta precisión de cuántos no pagan, porque a veces genera imitación, ¿no? Pero sí, quiero decir que morosidad de los últimos 90 días en personas se ha duplicado. Se ha duplicado. Y eso, perdón, técnicamente, para que la gente entienda, ¿90 días pasa a cartera vencida o son 180? En 90 días, bueno, es que aquí ocurre un hecho que esconde un poco las cifras reales, porque a raíz de la crisis que se produce con los desórdenes violencia del año pasado, el banco ofreció una alternativa de postergar cuotas. Entonces, eso escondió la morosidad por 3 meses. Claro. Y la verdadera morosidad la estamos viendo ahora en marzo, cuando ya tocaba pagar la cuota, la cuarta cuota, después de que un dividendo hipotecario se había postergado, un crédito hipotecario había postergado 3 cuotas, o una tarjeta de crédito se había postergado su vencimiento, o se había puesto pago mínimo 0. La verdadera morosidad la vamos a ver marzo y abril. Pero perdón, el doble contrasencillo es en consumo hipotecario, marzo respecto, por ejemplo, de agosto, septiembre del año pasado. Eso es para entenderlo bien, ¿no? De agosto a septiembre, cuando digo cuántas personas no pagaron al día su cuota de crédito de consumo, en los primeros, y voy a decir, para ser más preciso, 30 días, por el hecho de esta nube que quedó sobre cuántos realmente estaban impactados. Pero no hay que olvidar que si uno mira las solicitudes de subsidio de desempleo, están subiendo fuertemente. Esa es gente que tiene deuda, es gente que tiene tarjeta de crédito, que tiene una tarjeta de una casa comercial. Y por lo tanto, hoy día se está viendo imposibilidad de cumplir sus obligaciones. Y eso se está notando en la cartera. Bueno, también mucha gente a la espera de soluciones. A la espera de, bueno, algo tendrá que haber, mejor espero. Nosotros ya veníamos postergando dividendos hipotecarios, hemos hecho una campaña de postergación de dividendos hipotecarios, tenemos más de 90.000 clientes de deudas hipotecarias, a los cuales ya le hemos hecho una propuesta de postergar 6 dividendos. Nuevamente eso va a poner un paño de dudas sobre cuál es la verdadera situación detrás de la cartera. Pero en estas circunstancias pensamos que es razonable pasar el bache y permitir, aunque alguno tal vez se cuela, que no necesita postergar y también posterga, creo que el remedio es mejor que simplemente enfrentar la enfermedad. Rodrigo, quería cerrar contigo la última pregunta, estamos casi en el tiempo que nos habíamos comprometido tanto con ustedes como con nuestra audiencia en este tema. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, dio una declaración que no sé si pasó tan perdida, pero a mi juicio es muy, muy relevante. La dio en el Mercurio el día lunes y dice: con la situación económica que vivimos,
es muy complicado establecer un aumento en la tasa de cotización con cargo al empleador. ¿Compartes este incremento, que este incremento debería diferirse, retrasarse por un lado? Estaba de algún modo comprometido en la discusión. Y si crees que hay otras propuestas que hay que desechar o simplemente volver a discutir, el tema de las 40 horas, por ejemplo. ¿Cómo ves esas propuestas en el actual escenario económico? ¿Deberían ser un poco postergadas quizás para no meter más presión al empleador que ya está con un estrés muy importante? Bueno, sin duda que propuestas como lo de las 40 horas creo que deben ser puestas completamente en el congelador hasta nuevo aviso. Pero el tema de pensiones, fíjate, yo tengo una apreciación, no sé si distinta. Estoy de acuerdo con la ministra de que no podemos subir las cotizaciones ya, pero creo que sería importante avanzar en la reforma y calendarizarla en su aplicación de manera distinta. Pero creo que llevamos demasiado tiempo discutiendo pensiones como para desechar todo el avance que ha habido. Lo que yo haría si fuera el gobierno sería terminar esa discusión, acordarla con la oposición y, si es necesario, diferir un año toda la aplicación de la reforma. Pero creo que seguir esperando no es una buena idea por distintos motivos, ¿no? Una es que cada vez estamos llegando tarde con estas reformas y, por lo tanto, tenemos que apurar, no podemos dejar de avanzar, al menos en esa. Yo creo que otras reformas grandes pueden sin duda esperar. Y la otra cosa que me gustaría agregar es que también hay que hacerse cargo de la coyuntura de la gente que está hoy día yendo a jubilarse. Y quiero mencionar una carta que hicieron, una serie de ideas que hicieron los 3 senadores de oposición, en realidad son 2 senadoras y un senador de la Comisión de Trabajo, que tampoco salió tan fuerte, pero hay que fijarse que primero ellos no apoyaron, ellas, porque en realidad son 2 y 1, no apoyaron la idea de sacar plata de las AFP, que algunos senadores empujaron. Es muy importante que ningún senador de la Comisión de Hacienda ni de la Comisión de Trabajo del Senado apoyaron la idea que da vueltas aquí de pegarle un manotazo a los fondos para distribuir plata. Jimena Rincón no apoyó, no sé si es parte de la Comisión de Trabajo, pero ella sí lo apoyó. No es parte de la Comisión de Trabajo, ella sí, ella y otros senadores también. Quintero, estoy diciendo que Juan Pablo Letelier, Adriana Muñoz y Carolina Goich hicieron una carta paralela con una serie de ideas que son muy sensatas todas, para hacerse cargo de gente que está hoy día en el puente de jubilar. Y creo que es importante, junto con la reforma, hacerse cargo de este problema, porque al final los otros senadores que están diciendo repartamos por ciento de las pensiones, también están representando una sensibilidad de la gente. Y hay que darle conducción a esa sensibilidad, y las ideas de estos 3 senadoras y senadores creo que son buenas. 9:48, estamos absolutamente en tiempo, tenemos el compromiso obviamente con Rodrigo y con Arturo de dejarlos liberados obviamente por la gentileza que tuvieron de acompañarnos una hora completa. Quiero agradecerles particularmente a ellos la deferencia, el tiempo, la muy buena disposición a conversar con nosotros. Finalmente lo que estamos haciendo nosotros es conversar con una audiencia bien importante, de gente que tiene dudas, que obviamente está preocupada y que esto clarifica muchísimo varias de las inquietudes que están teniendo ellos. Quiero agradecer particularmente a nuestros auspiciadores, AFP Habitat, que te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites en su sitio web o en Habitat App. Urbano Proyectos, porque juntos hacemos ciudad. Y obviamente la Cámara Chilena de la Construcción. Les doy nuevamente las gracias, Arturo, Rodrigo. Me despido de ustedes. Encantado de haberlos tenido en esta versión digital, en esta versión a distancia del Construyendo País. Y nos estamos encontrando en alguna próxima semana. Que tengan muy buenos días.